Hasta 3 fallecidos en el mar se registraron este fin de semana en Tenerife. Uno de ellos fue en Puerto de la Cruz. Donde estas olas sorprendieron a turistas que se acercaron y en las que una persona de 70 años perdió la vida y otras 2 presentaron heridas graves. A pesar de que el gobierno de Canarias alertó desde el viernes 7 de noviembre la prealerta por fenómenos costeros en todas las islas, hay quienes no hicieron caso de estas recomendaciones y se acercaron a la costa para pasear en ella, como sucedió con estos turistas en Puerto de la Cruz. 6 turistas franceses que también fueron sorprendidos por una ola en la playa Roque de las Bodegas. Se suma así un total de 15 personas heridas y 3 fallecidos por fenómenos costeros en Tenerife durante el fin de semana. Estas no han sido las únicas tragedias que Canarias ha vivido este fin de semana, ya que se realizaron varios rescates el domingo en La Palma y en Famara. El mismo se salió entró por un lado y salió por el otro, es decir, yo creo que conocía la zona, se puso a nadar, la persona que estaba con él se puso nerviosa porque la perdió de vista debido al oleaje, la espuma que hay, pues que realmente es muy complicado, es un sitio complicado de nadar, con unos riesgos inherentes, pero bueno, tuvo la suerte que al final salió por el otro lado y quedó todo un gran susto, se movilizaron todos los medios y fuimos a la zona, pero ya cuando llegamos ya la persona había salido por su propio pie. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias alertan del número de personas fallecidas en el mar en este 2025, que sin finalizar el año está a punto de superar las cifras registradas en 2024. Ya llevamos, pues bueno, una cantidad de 9 personas ya fallecidas por ahogamiento, 10 tuvimos en todo el año pasado, que eran muy altas, y vamos a por ese récord que esperemos que se queden 9, pero el tiempo como está, los fenómenos meteorológicos adversos que estamos teniendo costeros son usuales, ya no es tan diferentes, sino tenemos zonas con corriente, el aumento de la población, el aumento turístico y la cantidad de personas que van a sitios que con riesgo para hacerse selfies, cosas como ocurrió en Tenerife, pues realmente es otro riesgo más que tenemos que actuar contra ese riesgo y poner los medios necesarios para poder actuar y que sea preventivo. Por otro lado, una mujer resultó herida con policontusiones de carácter moderado tras ser atropellada en la LZ20 a la altura del municipio de Arrecife, y el impacto de un vehículo contra un árbol en la capitalina calle Ruperto González Negrín fueron otros de los incidentes que marcaron este fin de semana. Recientemente se ha conocido un estudio de Cáritas que revela que la situación de vulnerabilidad de muchas familias ha pasado de ser un hecho puntual a un problema estructural. Existen varios indicadores que configuran una nueva realidad, como la precariedad laboral, los bajos salarios, pero principalmente la falta de vivienda a un precio asequible es un factor que ha cobrado un protagonismo total. Desde Calor y Café, Sorana nos explica cómo esta nueva realidad está generando muchos problemas. Porque está el problema habitacional, que es muy importante. Eso agrava mucho la situación de necesidad, un problema muy grande. Si fuésemos conscientes de cómo vive mucha gente, porque así puedes vivir una semana, un mes como mucho, encerrado en una habitación de como mucho de 3x3 o 4x4, esa es tu vida, tu casa y todo lo que tienes para moverte, pues creo que eso tiene que afectar a la salud mental. Sorana, además, en base a su conocimiento de la situación de los más desfavorecidos, no es muy optimista respecto al futuro. Estamos empeorando, estamos dando pasos cada vez a ir a peor. Creo que está muy difícil la situación para que mejore. En España, según Cáritas, casi 4,5 millones de personas viven en situación de exclusión social. En el caso de Canarias han descendido un poco estos registros, pero aún así el 29% de la población, es decir, algo más de 600.000 personas, viven por debajo del riesgo de exclusión y más de 300.000 en situación de exclusión severa. Este es el estado en el que quedó uno de los 4 turistas que tuvieron que ser rescatados en los charcones después de que una fuerte ola de grandes dimensiones les arrastrara hasta el agua. Por suerte, esta vez los integrantes de la pareja catalana y francesa pudieron salir para contarlo en un nuevo episodio imprudente que estuvo a punto de costarles la vida. El mar allí bate, además ya sin haber prealerta, bate de una manera bastante importante y es muy peligroso.
y se fueron a acercar, el tema de las redes sociales, intentar hacer una serie de identificarse a través de las redes sociales, pues eso conlleva unos riesgos, y ese riesgo, como ocurrió en Tenerife el domingo, pues la ola se los llevó. El acceso complicado hizo complejo el rescate, pero al final se les pudo sacar de la zona para atenderlos en el mismo litoral. 3 de los heridos fueron trasladados directamente al Hospital General de Lanzarote. Porque se salvaron la vida, pero con muchísimas policontusiones. Además la ambulancia no podía llegar, la policía tampoco, nos tuvieron que activar a nosotros para llegar nosotros a la zona, ya ellos fuera en las rocas, tuvimos que hacer las primeras curas y después transportarlos a la zona, a la llegada de la ambulancia, y después que no podía transportarlos a todos, tuvimos que llevar a unos al centro de salud y la ambulancia se los llevó al hospital. Por otro lado, también el Consorcio de Seguridad y Emergencias tuvo que ir en búsqueda de 2 parapentistas que, tras aterrizar en la playa del Risco, se desorientaron. Fueron localizados por un dron y trasladados a un lugar seguro sin sufrir ningún daño físico. Tranquilidad, ese fue el mensaje que se lanzó en las voces de la mañana por parte de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias en torno a la gripe aviar que está azotando a la península principalmente. En Canarias está muy localizado el foco y solo un punto en concreto del archipiélago se ha visto afectado. En primer lugar, tranquilidad a todo el mundo. A ver, es una medida que se ha tomado con el Ministerio. Se han confinado más de 1.200 municipios en todo el territorio peninsular y en Canarias exclusivamente el municipio de Pájara en el sur de Fuerteventura. Debido al salar de Jandía, que es paso migratorio de aves, que ahora están bajando de Europa por los fríos hacia África. Nada más que hay que confinar las aves en ese municipio, meterlas dentro de las instalaciones. En Canarias existen aproximadamente 3.200.000 gallinas, de las cuales 2 millones están localizadas en la provincia de Las Palmas y 1.200.000 en Tenerife. Sin embargo, pese a que puede asustar este brote, la gripe aviar es difícil, casi imposible, que sea contagiada a los humanos. El contagio entre aves sí es posible. Es el serotipo N5, que está más que estudiado. A personas se puede contagiar, pero es casi imposible. Vamos a decir que un porcentaje muy, muy pequeño. Tienes que tener contacto, casi tienes que dormir abrazado a ella para que te contagie. Se le pregunta a Díaz si puede tener o no repercusión en el precio del mercado de los productos avícolas. Y esto fue lo que respondió. Hombre, aquí, siendo un poco sensato y serio, va a jugar la oferta y la demanda y la especulación. Con respecto al tiempo que se mantendrá esta medida preventiva, no se puede saber a ciencia cierta, pero sí que Díaz confirma que semanalmente se llevan controles y reuniones para valorar la situación. El día 18 tenemos una presencial en Madrid y nosotros nos reunimos todas las semanas viendo los focos y sobre todo con opiniones técnicas y recomendaciones técnicas. Ahí el político sí puede decir, pero todos los directores generales vamos a las cuestiones técnicas y lo mejor para el sector. También habló públicamente de una circunstancia que ocurre y que atenta a lo lógico. Por el decreto del 87, Canarias no puede recibir huevos, por ejemplo, de Marruecos. Sin embargo, estos huevos marroquíes sí llegan a la península, en ocasiones de forma irregular, y son derivados posteriormente a Canarias. De hecho, en la actualidad el archipiélago produce el 80% de los huevos que se consumen, pero ese 20% que viene de la península podría proceder ilícitamente de terceros países. Nosotros tenemos el decreto del 87 que prohíbe la entrada tanto de frutas, hortalizas y productos como el huevo. Sí, a nadie se le esconde que ya poquito tiempo salió un reportaje en La Sexta, en el canal de televisión, que entraba productos, verduras de Marruecos a una cooperativa en Península y lo nacionalizaban, que lo camuflaban y le ponían las pegatinas a la cooperativa del sur de la península y después ya se distribuía en todo el territorio peninsular. Pese a todo ello, la situación está controlada y no debería generar grandes daños en Canarias. La tiñosa, el Iberia toscal o el doctoral son nombres que seguro conocen los seguidores del fútbol sala. Sin embargo, a partir de ahora se empezará a hablar del Nuestra Señora de la Merced, un equipo de fútbol sala que competirá en la regional preferente y que estará integrado exclusivamente por los internos del centro penitenciario de Taiche. Buena noticia, porque hacía años que ya había comenzado esta iniciativa en Gran Canaria,
trabajando la Federación Interinsular de Fútbol Las Palmas en ello. Ya había participado algún equipo, pero es la primera vez que pasa en Lanzarote. Josué Tejera será el entrenador de un equipo singular que cuenta con la particularidad de que disputará todos sus partidos como local. Tiene algunos condicionantes, como que siempre todos los partidos los tiene que jugar en su casa, los accesos, bueno, pues por temas penitenciarios o del sistema penitenciario español, pues son complicados a la hora de acceder al recinto, y no puede haber espectadores del equipo visitante, solo puede haber directivos, personal técnico y jugadores, pero bueno, yo creo que es una gran iniciativa. Nuestra Señora de la Merced podrá ascender de categoría como cualquier otro equipo de la competición, siempre con algunos condicionantes de cara a los partidos que se disputen a domicilio. Varias decenas de turismos y cientos de visitantes han pasado esta misma mañana por la zona de las Grietas en Tías. Este fenómeno turístico va en aumento y por ello el Cabildo, con los ayuntamientos implicados, busca soluciones. Por un lado, en un trabajo conjunto con el Consistorio de Tías se han colocado estas señales que ven así como unos pivotes para impedir el aparcamiento. Pero el problema sigue ahí. ¿Qué ocurre ahora? Que los vehículos aparcan a pocos metros, en este caso en suelo de San Bartolomé, como comprobarán en estas imágenes, por lo que el problema de regulación solo se ha trasladado de un municipio a otro. El problema se ha ampliado también al Ayuntamiento de San Bartolomé, antes solo era el Ayuntamiento de Tías y el Cabildo Insular de Lanzarote, porque al final lo que se ha hecho con todas esas medidas que se han tomado para que los vehículos no aparcaran en la LZ, lo que se ha transformado estos aparcamientos es en una zona cercana a la zona de las Grietas en el municipio de San Bartolomé. El consejero recuerda, pese a lo que se cree, que hasta que se regule no se debería acceder a las grietas. Que la zona de las Grietas está prohibida la visita porque no se ha podido regular todavía cuál es la visita a esa zona de las Grietas. Y ahora mismo se está trabajando para poder ordenar este territorio que ha visto como en los últimos 2 años ha recibido a miles de visitas. Y lo que se está haciendo ahora es una actuación en colaboración con Geoparque Lanzarote y el Ayuntamiento de Tías para ver cómo va a ser la gestión futura de ese lugar. Ahora estamos en ese modelo de proyecto de cómo van a ser las visitas a las Grietas, cuántas personas las pueden visitar por hora y sobre todo en qué tipo de grupos se pueden visitar, ¿no? Algo muy parecido a lo que estamos poniendo en marcha desde la Consejería de Paisajes y Soberanía junto al Ayuntamiento de Tinajo para las visitas a la zona del Parque Natural de los Volcanes, con esas guaguas lanzaderas y esa vigilancia en Volcán del Cuervo y Caldera Blanca. De hecho, no se descarta cobrar una entrada como si fuera un reclamo turístico más de la isla. Hasta este momento no hemos llegado a eso, pero sí es cierto que al igual que lo estamos planteando para el Parque Natural de los Volcanes, de ese servicio de guaguas, de ese servicio de informadores, al final los servicios se tienen que pagar. Se puede plantear también que tengamos una tasa de acceso a la zona de las Grietas. Por el momento el Cabildo sigue elaborando un plan de futuro para este espacio natural. Como habrán escuchado por parte de Samuel Martín, consejero del Cabildo de Lanzarote, están trabajando para regularizar este espacio, unas grietas que se han convertido en un fenómeno viral, principalmente por la acción de las redes sociales. Este vídeo fue grabado en la madrugada de este jueves en la costa de Playa Honda y ahí se empezaron a sentir los primeros coletazos de la borrasca Claudia tras desplazarse del oeste al este en las últimas horas. Una borrasca que sí tuvo gran impacto en islas como La Palma, donde se registraron algunos puntos en los que se sobrepasaron los 100 litros por metro cuadrado, haciendo que por los barrancos corriese agua en abundancia. Como verán en estos mapas, el fenómeno se fue desplazando hacia la parte oriental del archipiélago hasta llegar a Lanzarote, donde al cierre de este informativo no ha dejado grandes cantidades de lluvia. Sin embargo, el viento y sobre todo la fuerte marejada sí se han dejado notar. El viento ha alcanzado en punto 65 km por hora y se espera que en las próximas horas puedan llegar a rachas de 80, pero con el paso de la jornada, según los informes, parece que la fuerza irá remitiendo. La borrasca Claudia nos ha dejado también imágenes como la de esta bañista durante la mañana en la playa del Reducto. Durante las últimas horas el frente ha ido perdiendo estructura, pero también durante la noche se produjeron rayos frente a la costa este de la isla, pero esta tormenta eléctrica se ha debilitado sobre el mar. Todo ello ha provocado el cierre de colegios e instalaciones deportivas, pero si las previsiones no varían, mañana viernes se podría retomar la normalidad en todos los ámbitos de la isla.
El aeropuerto César Manrique Lanzarote no se ha visto apenas afectado en su operatividad por la borrasca Claudia que está azotando a la isla este jueves. Al cierre este informativo, fuentes cercanas a AENA confirman que los aviones están aterrizando y despegando con normalidad en Lanzarote, salvo algún ligero retraso. A su vez, estos pequeños contratiempos vienen provocados por el origen, ya que en Europa sí está afectando más, pero aquí, por el momento, reina la normalidad. En concreto, hoy se tiene previsto recibir 67 vuelos en la T1 y 31 en la T2. Y lo dicho, solo se han registrado algunos retrasos puntuales. Sin embargo, en el mar la situación es bien distinta. Debido al fuerte mar de fondo de procedencia sur, la autoridad portuaria tomó medidas a última hora del miércoles. Una de las decisiones que tomó en la tarde de ayer la autoridad portuaria, precisamente por el mal estado del mar, fue el cierre temporal del puerto de Arrecife. Se estima que a las 2 de la tarde se vuelva a recuperar la normalidad, aunque tampoco se descarta que este cierre provisional del puerto capitalino pueda prolongarse más horas en el tiempo. Este cierre obligó, entre otras cosas, a derivar el atraque de 3 cruceros con 4.000 personas en su interior, entre todos ellos, a otros puntos del archipiélago como el puerto de Las Palmas o el puerto de Agadir. Sin embargo, los que no han cesado en su actividad son los muelles de Órzola y La Graciosa. Se ha mantenido un servicio mínimo entre las dos islas con salidas del norte de Lanzarote a las 8:30, 10, 12:30 de la mañana y un último a las 5 de la tarde. Desde la octava isla han partido varios por la mañana y a las 4 habrá uno que llegue hasta el muelle de Órzola. Se espera que el viento aumente parcialmente su intensidad en horas centrales del día y en el primer tercio de la tarde, por lo que habrá que estar atentos a los canales oficiales para saber si se retoma la normalidad en el puerto de Arrecife y también si existe alguna variación en las instalaciones aeroportuarias, que lo dicho, durante la mañana han funcionado con aparente normalidad.